Y hemos invitado por eso al periodista que viajó a Costa Rica hace 10 años y que siguió la madeja hasta hallar las puntas. Estoy hablando del señor Marco Vázquez, actualmente director del programa Panorama, que emite cada domingo el Canal 5. Marco Vázquez, muchas gracias por estar acá y una vez más felicitaciones por la investigación que llevaste a cabo en Costa Rica hace 10 años. Muchas gracias. Fue una investigación, ahora pues que ha pasado el tiempo, que ha rendido frutos, ¿no? Recordemos, como usted bien dijo, que el caso que involucra a Toledo y que lo va a tener en la cárcel como el tercer presidente de nuestro país preso es un caso periodístico, ¿no? Apareció aquí con la publicación en Lima por un colega, el periodista Oscar Libón, de los registros públicos, es decir, la ficha pública que se había registrado en Lima de que la señora Eva Fernenbuch había comprado una mansión en Casuarinas. Posteriormente se dio a conocer otra compra, otro colega sacó la compra de una oficina en el edificio Omega famoso, ¿no? Entonces esta señora había comprado una mansión en Casuarinas y había comprado una oficina. La respuesta oficial, la versión oficial que escuchamos en aquel tiempo, 2013, de parte de la boca de un expresidente, digamos, cuando se le requirió sobre estas cosas sospechosas, era que ella era solvente, ¿no? Que su suegra Eva Fernenbuch había recibido una especie de indemnización, ¿no? Se da cuenta, él y su esposa Elian Carp pusieron delante a un familiar. Eso no tiene ningún escrúpulo. No, y sobre todo con un argumento que tiene que ver con las víctimas del Holocausto. Es Correcto. cierto que todas las víctimas que han estado en campos de concentración han cobrado, Correcto, algunos siguen cobrando una reparación civil que Alemania paga, pero no es montos que permitan comprar casas que han costado varios millones de dólares, ¿no? Correcto, las compras más o menos bordeaban los 5 millones de dólares. Se hicieron en el 2013 y nosotros desde Panorama decidimos hacer lo más básico, el follow the money, ¿no? Esta es una investigación que abarca más de un país porque se hizo aquí en el Perú y se viajó a Costa Rica desde cero, ¿no? Ustedes fueron a Costa Rica, usted fue Sí. a Costa Rica cuando se estableció que las compras habían sido hechas por una empresa llamada Ecoteva. Correcto. Acá tuvimos las primeras noticias, no tengo ningún inconveniente, ya ha pasado 10 años de cómo supimos cómo había venido el dinero y cómo es que ya se nombraba una empresa de Costa Rica, porque todas las personas en aquel tiempo, 2012, segundo semestre, ya veían a un expresidente, que es muy público, en Casuarinas, buscando corredores, tratando con corredores. El señor Toledo, llevado, como dicen los testimonios, que nunca se han conocido, y de aquellas fuentes que los contaron en esos momentos, sobre todo su esposa buscaba una mansión en Casuarinas, ¿no? Decían en esos tiempos que ella miraba mucho, que le gustaba mucho la mansión de un señor que fue ministro y muy allegado a Toledo, del señor Reatey. Y ella, a pesar de que todos públicamente sabíamos que ellos vivían en Camacho, ¿no? Al frente de la Universidad de Lima, tenían una casa enorme, ella quería estar en Casuarinas. Ella trató con varios corredores. Es más, los corredores muchas veces decían que hacían la visita a la casa, que él les decía vamos, lo hacían, pero a la hora de pagar habían ciertos inconvenientes por la persona que él decía iba a comprarla, ¿no? Es decir, si una persona está vendiendo su casa y viene un expresidente y dice, y mira todo, y dice, qué lindo, y al final no va a poner él el nombre, bueno, las personas desistían, ¿no? Es por eso que él empieza a crear esta idea de Ecoteva. Esa es la verdad de todo. Son personas que nunca han salido y que han guardado, y que nosotros hemos guardado su identidad, pero con esa certeza, más algunas fuentes añadidas aquí en Lima, tuvimos que viajar a Costa Rica desde cero, tener una inducción de este paraíso en aquel tiempo, ahora ha bajado mucho, paraíso de offshores. ¿Con qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de esconder, tapar el origen de un dinero que discurre entre empresas que finalmente son de papel, ¿no? Así. Y además personas, supuestamente los accionistas de la empresa, claro, resultado ser el personal de los mismos bufetes de abogados, ¿no? La persona que, los accionistas de Ecoteva, eran personas que llegaban, trabajaban en un bufete de abogados, trabajaban en las partes de servicios, logística, y firmaban los papeles que los mismos abogados
ponían cerca. Es decir, nosotros pudimos también cotejar que esas personas eran dueños de un montón de empresas offshore en papeles. Eso se logró pues haciendo... O sea, si usaba el nombre de claro, eran prestanombres. Da tu nombre y tú firmas. Y tú firmas nomás y bueno, eres dueño de una empresa que mueve millones de dólares. Eso se pudo condensar en un reportaje que causó un impacto tremendo en aquel tiempo, muy bien, ¿no? Sí. Ahora, ¿se puede decir que si Toledo y su esposa no hubiesen querido comprar casas de tan alto costo, no se hubiera podido descubrir lo que habían cobrado? Muchas personas han dicho eso, ¿no? Que si estas personas no compraban en Lima, sino por ejemplo en Bélgica, nunca se iba a saber el origen o de dónde sacaba el dinero Toledo. Puede ser que esto haya llevado a descubrirlas. Sin embargo, todos sabemos que el caso Ecoteva se une al caso Lavallato y finalmente íbamos a conocer que el señor había recibido una coima. ¿Por qué? Porque 3 años después del descubrimiento de Ecoteva, que formó comisiones investigadoras, que hizo una investigación fiscal aparte por lavado de activos, que formó comisiones investigadoras hasta en Costa Rica, que tuvo un rebote y una trascendencia incluso en Israel, porque nosotros en Costa Rica pudimos tumbar, por así decirlo, la hipótesis de defensa del expresidente. Esta plata viene de mi suegra. Cuando nosotros llegamos a Costa Rica pudimos establecer, uno, que el señor Toledo estuvo ahí, en la formación, en ese buffet de abogados aquellos días. 2, que el señor Joseph Maiman estaba directamente involucrado. 3, que se hacían los caminos del dinero, venían desde otra offshore de Maiman, desde Panamá. Eran saltos y saltos que hacían por el mundo millones de dólares que terminaban en empresas de papel que compraban millonadas en Perú, ¿no? Todo eso dio vida, hizo volar al cielo el caso y el caso se nombró Ecoteva. Así caminó hasta el 2016 como una investigación de lavado de activos, no con pocas piedras en el camino, porque al principio no se incluyó en la investigación a Toledo porque no estaba en papeles, tampoco la investigación misma se topó con un juez, para los memoriosos, el juez Abel Concha, ¿no? No, claro. Que después terminó preso, increíble, ¿no? Y todavía no había el caso Lavallato, no había la revelación de la trama general, Así es, y de esos tiempos recordamos, don Fernando, unas épicas declaraciones donde Toledo negaba, ¿no? Sostuvo que no ha habido la menor y lo sostendrá hasta hoy. Decían, si encuentran una prueba, sáquenmela y yo me retiro de la política. Es más, él, nadie se acuerda tal vez, postuló en el 2016 con la mochila de Ecoteva encima. Son repudiables sus charlas en todas las conferencias de candidatos que organizaban las instituciones contra la corrupción. Él iba y bien parado, sin que se le mueva un músculo de la cara, daba charlas anticorrupción, mencionaba coimas, mencionaba plata que entregaban las constructoras por obras a los políticos. Era realmente demencial y repudiable escucharlo, ¿no? Luego pudimos conocer en el 21 de noviembre del 2006, yo tengo acá un documento que es casi de arqueología, que es la primera vez que Barata va a la fiscalía y dice al fiscal, quiero confesarle esto, señor fiscal. Y él confirma lo que le había dicho Toledo con una frase célebre. Recuérdenos la frase. Bueno, la frase, cuando el señor de manera grotesca pedía su coima, era algo así como, oye, Barata, paga, carajo, ¿no? Esa frase Barata reportó que Toledo lo llamaba para decirle... Claro, esto. porque la coima se pactó en 35 millones de dólares. Yo no conozco una cifra de algún presidente que haya, obviamente, reciente de esa cantidad. Estamos hablando de más de 100 millones de soles que él pidió a través de Maiman, a través de su seguridad Avi Danon. Es un acuerdo que... Su agente de seguridad israelí, ¿no? Correcto. El inicio de la delación de Barata narra que el agente de seguridad israelí fue quien se le acercó para ofrecerle a que gane la interoceánica en los tramos 2 y 3. Todo esto se resume y se acuerda finalmente en una convención de presidentes. Fíjese lo repudiable de esto, ¿no? En el 2005,
el presidente Toledo va a una conferencia de presidentes a Brasil y es ahí en un hotel, en la suite presidencial del Hotel Marriott de Copacabana, el Río, donde ellos acuerdan esa cifra, 35 millones de dólares, que no fue pagada en su totalidad porque hasta parece un poco caótico y desordenado el expresidente Toledo. No se cumplió con todos los acuerdos, de manera que Barata decidió darle poco más de 20 millones en cómodas cuotas mensuales coimeras entre el 2006 y 2010. De ahí es que vienen estos reclamos de Toledo. ¿Por qué te atrasas, no? ¿Por qué no me pagas? Paga, con su voz engolada de siempre, paga, Barata paga carajo, ¿no? Barata incluso ha declarado que iba a su casa a entregarle dinero, ¿no? Entonces, en este caso, primero se encontró la offshore, primero se encontró digámoslo así, el fruto del delito y luego, al revés, pudimos conocer el origen de esa plata, que son básicamente coimas que se trasladaron con acuerdos de mentira que pagaba el señor Barata al señor Maiman. Es decir, yo soy Barata, usted es Maiman, usted me hace un papel que es una mentira, que me da una asesoría y yo le voy a decir, voy a firmarlo y por eso vamos a hacerlo de manera bancaria, ¿no? Entonces, con ese nivel de desparpajo actuó este señor ¿Costa Rica colaboró Toledo. con su investigación? Correcto. Costa Rica ha descendido, era considerado un paraíso de offshore. Este caso fue impactante para las autoridades, impactante para los políticos y el banco en ese tiempo, el banco por el cual se había canalizado las coimas era Scotiabank, declaró, congeló las cuentas. Hubo un impacto bastante fuerte, como le digo, en aquel tiempo 2013, ¿no? Tanto es así que yo tuve que volver a Costa Rica un par de veces más y se hicieron incluso comisiones políticas investigadoras. Se puso en entredicho la manera de cómo los abogados en los estudios hacían, pues, Bueno, hubo también sucesión de varios presidentes de Costa Rica que fueron investigados y condenados, un poco antes del año 13, correcto, ¿no? Correcto. Fueron 3, me parece, al menos entre ellos nada menos que Figueres, Correcto, hijo del fundador, ¿no?, de la modernidad en Costa Rica. Sí, ahora Toledo mantenía muy buena relación con todos esos presidentes, ¿no? Tenía una especie de grupo de expresidentes donde él trataba de moverse protocolarmente muy bien. ¿Cuándo es que la Fiscalía tomó el caso y aceleró? Porque esto, repetimos, comenzó con una investigación periodística que usted condujo. Correcto. Tenemos dos caminos, dos cuerdas. Por una cuerda caminó el caso Ecoteva, que es lavado de activos, que es lavar la plata de las coimas en las propiedades, y por otra cuerda va el tema Lavallato, con todo el impulso que tuvo y con toda la reverberancia que tuvo el caso porque incluía presidentes. Lo primero que ha caminado es, ya conocido el fruto de la coima, caminó la extradición en el caso Lavallato, y eso es lo que se ha aprobado. Pero falta un pedazo, don Fernando, que es la extradición del caso propiamente dicho Ecoteva, donde ya se incluye ¿a quién? A la esposa del ex señor presidente, que también gozó con esas propiedades. Así es. De momento lo que se ha conseguido es la extradición de Toledo, ya es bastante. Así es. Marco Vázquez, director periodístico de Panorama, de Canal 5, muchas gracias por tu presencia acá y felicitaciones por el trabajo, porque hay que ser tenaz para ir a Costa Rica y reconstruir poco a poco, buscar los apoyos necesarios para averiguar cosas sobre las que muchos quieren que no sepas. Ha sido, repito, Marco Vázquez, director periodístico de Panorama.